Pocos nombres en el mundo del black metal noruego provocan tanto debate como el de Bård Guldvik Eidun, conocido simplemente como Faust. Su historia mezcla talento, oscuridad, crimen, castigo y redención. Fue baterista de Emperor, una de las bandas más legendarias del género, pero también protagonista de un asesinato que conmocionó a toda Noruega. Faust nació el 21 de abril de 1974 en Hedmark. Desde adolescente vivía fascinado con la oscuridad, la filosofía del caos y la música extrema. A los 16 años ya formaba parte de Stigma Diabolicum, banda que más tarde se convertiría en Thorns, una de las raíces del black metal noruego. Además, editó su propio fanzine llamado Orkustus, que circulaba entre los músicos underground de la época. En 1992 se mudó a Oslo y comenzó a trabajar en Helvete, la tienda de Euronymous, guitarrista de Mayhem. Allí conoció a Ihsahn y Samot, quienes le ofrecieron un puesto en su banda, Emperor. Ese mismo año, el joven Faust se unía al grupo que redefiniría el sonido del black metal. Con Faust en la batería, Emperor grabó su EP homónimo, y luego su obra maestra, In the Nightside Eclipse, de 1994. Las percusiones precisas y explosivas de Faust le dieron un carácter monumental al sonido sinfónico y épico de la banda. Pero alrededor de la música había una tensión constante. La escena del black metal en Noruega se había vuelto peligrosa. Integrantes del llamado Inner Cycle comenzaron a incendiar iglesias medievales y a hablar abiertamente contra el cristianismo. Faust, parte de ese círculo, se movería pronto por una línea muy delgada entre el arte y la destrucción. El 21 de agosto de 1992, Faust caminaba solo por Lillehammer, cuando un hombre, Magne Andresen, se le acercó y le propuso acompañarlo a un bosque cercano. Según contaría después, fue en ese momento cuando algo dentro de él se desconectó, sacó un cuchillo y atacó a Andresen brutalmente. Le propinó más de 30 puñaladas, terminando con su vida. Horas después, aún en shock, se reunió con Euronymous y Varg Vikernes para participar en la quema de una iglesia en Oslo. El crimen no fue resuelto de inmediato. La policía no vinculó el asesinato con la escena del black metal y el caso quedó sin resolver durante más de un año. Recién tras el asesinato de Euronymous en 1993, cuando la policía comenzó a investigar a fondo la escena, el nombre de Faust emergió. Fue arrestado y confesó sin resistencia, declarando que había actuado sin pensar, impulsado por un momento de furia irracional. En 1994, mientras Emperor lanzaba su icónico disco, Faust era condenado a 14 años de prisión por el asesinato y por participación en incendios. Durante su tiempo en la prisión en Ullersmo, Faust comenzó un proceso profundo de reconstrucción personal. Lejos del ruido de la batería y los escenarios, pasó años solo consigo mismo, enfrentando su pasado y sus demonios. Allí decidió cambiar completamente su vida. Comenzó a estudiar con disciplina. Obtuvo 2 títulos universitarios, uno en Historia de las Religiones y otro en Historia de las Ideas en la Universidad de Oslo. También completó estudios en negocios electrónicos. A través de la lectura y la introspección, Faust comenzó a entender la magnitud de su crimen. En entrevistas posteriores diría: «Fue un acto estúpido, sin sentido, no tenía ideología, no fue un crimen de odio ni un ritual, simplemente me perdí». Aunque no podía tocar la batería, la música seguía siendo su refugio. Desde prisión escribió letras para Cyclone, el nuevo proyecto de Samot, y colaboró con grupos como Gurdulak y Sign. Durante esos años, el aislamiento lo llevó a una comprensión más madura de su lugar en la vida y en la historia del black metal. Tras 9 años y 4 meses, en 2003 fue puesto en libertad por buena conducta. Había pagado su deuda.
pero el mundo que lo esperaba afuera ya no era el mismo. La escena del black metal había cambiado, y Faust también. Contra todo pronóstico, Faust no desapareció. Al salir de prisión, muchos pensaron que su carrera musical había terminado, pero ocurrió lo contrario. En 2003 fue invitado por Dissection para tocar la batería en su regreso. Él aceptó, aunque pronto se alejó por diferencias ideológicas. Ese mismo año fundó Scum, un supergrupo con miembros de Emperor y Turbo Negro, lanzando el disco Gospels for the Sick del 2005. Más adelante se unió a Blood Tsunami, una banda de thrash metal noruego con la que grabó varios discos de gran energía y velocidad. También participó en Aborim, grupo italiano de black metal industrial, grabando 3 álbumes entre 2006 y 2014. Incluso incursionó en el punk con Mongo Ninja, mostrando una faceta más caótica pero divertida. Pero el momento más impactante llegó en 2013, cuando Emperor anunció su reunión. Faust volvió a sentarse tras la batería para celebrar el 20º aniversario de In the Nightside Eclipse. Su retorno al Wacken Open Air del 2014 fue histórico. Miles de fans coreando, la formación original en el escenario y un sentimiento de redención flotando en el aire. Aunque algunos países le negaron la entrada por su pasado judicial, Faust logró tocar en varios festivales europeos. Su presencia fue recibida con una mezcla de respeto, nostalgia y para muchos perdón. Desde 2017 forma parte de la banda Diablo, una de las bandas más destacadas del black metal moderno en Noruega. Con ellos ha grabado discos aclamados y en 2022 ganaron el premio Spellman, el equivalente noruego a un Grammy. El mismo hombre que alguna vez fue condenado por asesinato, ahora subía al escenario a recibir el máximo galardón de la música en su país. Hoy Faust vive una vida tranquila, está casado, tiene hijos y mantiene un perfil bajo. Sigue tocando, escribiendo y reflexionando sobre su pasado. No lo niega, no lo disfraza. Lo asume como una parte de su historia, pero no como su identidad. Dentro del metal, su regreso sigue siendo polémico. Algunos lo ven como un ejemplo de redención y transformación, mientras otros jamás olvidarán lo ocurrido en el 92. Incluso figuras como Gal, ex vocalista de Gorgoroth y abiertamente homosexual, lo defendieron públicamente, revelando que Faust fue el primero en apoyarlo tras salir del closet. Su historia nos deja una pregunta abierta. ¿Puede alguien que ha cometido algo tan terrible encontrar la redención? En el caso de Faust, su vida parece responder que sí, pero el eco de su pasado nunca dejará de acompañarlo.